Ok. Sé que en el video anterior les pedí disculpas por ya no poder subir videos los miércoles y que ahora solo iba a subir los domingos, pero que me mantendría consistente y que luego no me mantuve consistente la semana pasada. En mi defensa, estamos en exámenes y ha sido muy cansado. No sé si lo puedan notar en mi cara, pero estoy muy cansado, entonces perdón por eso, pero ¡yay! Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio donde, como podrán ver por mi pelo todo deshecho, estoy un poco cansado en una época estresante de mi vida, mendigos exámenes, pero estoy aquí otra vez y hoy vamos a hablar de un libro que a mí me gusta mucho, que me gustó mucho a la hora de leerlo y que creo que es muy bueno y que ustedes deberían leerlo. Es nada más y nada menos que Imperio por Héctor Zagal, un libro que habla acerca del personaje tan importante de la historia mexicana, Maximiliano de Habsburgo. Entonces, claro que sí, estos de aquí están disponibles en Amazon, tanto en físico como en digital. Los links estarán aquí abajo por si los quieren conseguir. Y no olviden que este de aquí, Candles, el libro 2.5 de la serie, va a estar disponible este 1 de diciembre en Amazon. Entonces, estoy muy emocionado porque ya lo puedan tener con ustedes. Muy bien, sigamos adelante. Muy bien, vamos a comenzar este video con el PAO, la posible adicción olorosa, que para este libro va a ser un... Huele decentemente bien, pero creo que podría ser mejor. Entonces le voy a dar un 7. Un 7. Este promedio este libro. Y bueno, ahora sí, Héctor Zagal, el autor de este libro, que de hecho es una persona que conozco y no sé si amigo, más bien me gustaría llamarlo más un tutor mío. Entonces sí, aquí va a haber un poco de bias, pero bueno, el Héctor Zagal es un egresado de la Universidad Panamericana como filósofo y de ahí él hizo una maestría en filosofía en la UNAM. También hizo un doctorado en la Universidad de Navarra, donde se especializó en Aristóteles y desde entonces ha llevado una carrera filosófica bastante amplia, publicando diversos ensayos que lo han llevado a ganar premios, al igual que novelas como serían Imperio, El Inquisidor o la Cena del Bicentenario también. Entonces él tiene una amplia colección literaria bajo sus pies y es una persona muy inteligente. Lo digo por experiencia porque lo conozco, pero él, sus libros, él siempre le ha gustado mucho la historia mexicana, que eso se puede ver mucho por sus libros, que justo todos son novelas históricas, y uno de sus personajes favoritos es Maximiliano de Habsburgo, que es justo de quien este libro habla. Entonces, sí, Héctor Zagal, él actualmente ha trabajado en podcasts, ahorita tiene un canal de YouTube que se llama Como Él, en donde publica diversos videos de distintos tópicos bastante diferentes. Acaba de subir uno acerca de los movimientos de 1968, por si los quieren ir a ver. Entonces les voy a dejar aquí su canal, si es que me acuerdo de ponerlo, si no, pues es Héctor Zagal. Pero bueno, quería decir algo más sobre él, pero se me olvidó que actualmente está trabajando en otra novela y da clases de filosofía en la Universidad Panamericana. Bueno, ya que tenemos eso dicho, vamos a hablar tal cual de Imperio de Héctor Zagal. Y este libro es acerca de los últimos días de vida de Maximiliano de Habsburgo en México. Y para los que no sepan, Maximiliano de Habsburgo fue el segundo emperador de México. Él era austriaco, hermano de Francisco José, y él vino a México cuando le ofrecieron la corona. Poco después, sin embargo, fue derrocado por Benito Juárez con la ayuda de Estados Unidos y fusilado junto a Miguel Miramón y a Mejía. Entonces, el Maximiliano de Habsburgo fue una persona que yo creo verdaderamente buscó que México creciera, claro, no sin sus propios ideales, pues obviamente quería a los europeos mejores que los nativos mexicanos, y eso como que no
pues digamos que no era lo mejor, ¿no? Porque él veía hacia abajo a su pueblo. Pero fuera de eso, yo creo que sus intenciones eran buenas. Él buscó que México creciera, pero nunca tuvo la oportunidad de demostrar si verdaderamente lo iba a hacer o si solo era una pantalla para luego hacer otras cosas. Pero bueno, se me hace un libro bastante interesante. Habla mucho acerca de los personajes alrededor de Maximiliano, no solo acerca de él. Está Tudos, está Miguel Miramón, sino también un capítulo de Mejía. Y es muy interesante cómo Héctor Zagal lo maneja en este libro. Es muy interesante esta historia, y la historia de México en general es muy interesante. Podría hablar horas sobre este tema, pero no tenemos el tiempo. Entonces, ya que hablé de la trama de este libro, del autor y de todo lo demás, vamos tal cual a mi reseña. Muy bien, ahora sí, hablemos de Imperio de Héctor Zagal, como ya mi reseña tal cual. Y a mí este libro en la trama se me hizo muy interesante el acercamiento que tuvo el doctor Zagal para escribirlo, ¿no? El libro va alternando en dos tipos de capítulos, que eso también está muy metido en la narrativa, pero cada número de capítulos tienes una que es puro monólogo interior, puro flujo del consciente de bueno, no flujo del consciente, sino monólogo interior que está teniendo Maximiliano de Habsburgo en su celda, ¿no? Y luego, entre dos de esos capítulos, entre cada dos de esos, hay otro capítulo que se centra en otro personaje. Entonces, tienes uno que es tienes uno que habla de Tudos, tienes otro que habla de su hermano, uno de Tomás Mejía, uno de Miguel Miramón, y así, tienes capítulos así que se van alternando, donde señores, es desde la tercera persona, y luego tienes los capítulos de tal cual, Maximiliano de Habsburgo, que esos pues son en primera persona, pero es Maximiliano hablando consigo mismo, ¿no? Entonces está muy interesante el formato que toma la novela, y me gusta mucho cómo ilustra esos últimos momentos que tiene Maximiliano en su vida, que al final él pasó de ser una persona pues bastante adinerada y bastante bien cuidada, pues era el príncipe de Austria. Sus últimos días no fueron los más divertidos y más coloridos de todos. Él sí sufrió bastante a manos de Benito Juárez, que como vemos en este libro no es la figura hermosa como lo pintan en la historia mexicana, sino que era más... Bueno, tendrán que leer el libro para averiguarlo, porque no me quiero meter en política, pero es muy interesante todo esto, como el doctor Zagal maneja una manera de demostrar, de pintar el escenario en el que nos encontramos en este momento, ¿no? Me gusta mucho también cómo se soluciona todo al final, cómo al final llega el momento que tanto estábamos esperando desde el principio, y a la mera hora la manera en la que concluye la novela es muy interesante, y medio me lo esperaba, pero cuando llegó sí sentí una gran satisfacción que me gustó mucho. Y ahora de personajes, que yo creo que es la gran gema de este libro. Los personajes de este libro están muy bien diseñados, en especial Maximiliano. Y como dije, el doctor Zagal siempre ha tenido una obsesión con Maximiliano de Habsburgo, con la historia de México y en especial el Segundo Imperio Mexicano. Y en este libro se muestra muy bien cómo es la imagen que tiene el doctor Zagal de Maximiliano de Habsburgo. En este libro él intenta meterse en la mente del emperador poco antes de ser fusilado, y cuando sabe que ya puede ser que todo lo pierda, ¿no? Él sabe que su esposa está loca, o no sé si lo sabía o no, pero Carlota se vuelve loca, y él ya no sabe que lo más probable es que no la vuelva a ver. Él se compara a sí mismo con Agustín de Iturbide, que también sufrió el mismo destino, y es un monólogo interno muy interesante el que él tiene a lo largo del libro, y sí llegamos a ver diversas transformaciones que hay dentro de él. Ninguna de ellas es como reveladora, masiva, porque al final es ficción histórica lo que se está escribiendo aquí, entonces puede tomarse un poco de libertades, pero no va a escribir algo que en realidad no sucedió. Entonces sí hay algunas revelaciones y algunos cambios que tiene Maximiliano como persona aquí, pero obviamente apegados mucho a lo que verdaderamente vivió en ese momento, ¿no? Tal vez escribió cartas, y de esas cartas se basó el doctor Zagal para escribir sus monólogos, cosas así. Es muy interesante. También
Algo que me sorprendió bastante, y ya esto es metiéndonos a la narrativa, es como hay bastante redundancia en algunos de los temas que habla Maximiliano consigo mismo en su mente. Hay algunos que se repiten mucho, y aún así no hay ningún momento en donde se sienta tal cual repetitivo y cansado, sino que siempre tiene como un sazón que lo hace sentir original, nuevo, y que le da bastante vida al asunto, ¿no? Se me hace una muy buena narrativa la que usa el Dr. Zagal. Aquí se nota que tiene mucha experiencia con este tipo de historias, con este tipo de narrativas, y que le gusta escribirlo, que es un aficionado de la historia mexicana. Entonces, se me hace un gran libro que ilustra mucho y muy bien este periodo de la historia mexicana, que yo creo que tiene muchísimo más de lo que se conoce hoy en día. Es muchísimo más amplio y con muchísimos más factores, y me gusta mucho la manera en la que el Dr. Zagal la desarrolla. Entonces, muy bien ejecutada. Obviamente hubo una gran investigación para poder escribir este libro, porque no solo es tal cual las experiencias de Maximiliano, sino que también tienes que irte a toda la gente que estaba alrededor de él, ¿no? Porque al final del día, Maximiliano sí fue o sea, no estaba él solo, era un emperador. Entonces tenía a mucha gente que estaba junto a él, mucha gente que lo apoyaba, mucha gente que no. Y sí se tuvo que hacer una investigación bastante amplia para poder ejecutarlo bien. Entonces, mi calificación para Imperio del Dr. Zagal es de un 96 de 100. Me gustó mucho el libro, se hizo muy entretenido y me ayudó mucho a comprender este periodo de la historia, que es tan solo creo que 10 días lo que transcurre en el libro. Entonces, muchísimas gracias por haber visto este video. Si les gustó, por favor denle like, suscríbanse y no olviden seguir al Dr. Zagal, seguirme a mí, comprar mis libros para, bueno, no comprarlos, pero pues darles una oportunidad, porque no son tan buenos como el Dr. Zagal, pero ojalá eventualmente lleguen a hacerlo. Entonces, muchísimas gracias por todo su apoyo y nos veremos pronto. Bye.